comprendí que básicamente el ecologismo se había convertido de alguna forma en el movimiento que legitima de alguna forma la regulación más grande de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que como diría Lippietz, un gran intelectual europeo, las cuestiones ambientales más importantes son fundamentalmente políticas. Es decir, el ecologismo lo que busca es la regulación del ambiente en el que básicamente vivimos todos. Es decir, ya escapa del plano, digamos, individual en lo que respecta a los individuos, como podría entenderse un movimiento como el feminismo, para adentrarse en una política que necesariamente nos involucra a todos nosotros, querramos o no. En ese sentido, yo creo que esa es la importancia fundamental de estudiar al ecologismo y principalmente de llegar a comprender, en última instancia, que el mismo comprende las características de cualquier ideología, ¿bien? Y los peligros, obviamente, que atañen a todas ellas. Cuando Carlos Marx escribe su ideología alemana, comprende un concepto en realidad bastante interesante. Para Marx, una ideología básicamente podría simplificarse al decir que es un conjunto de ideas, de creencias y de comprensiones que reducen un problema de la vida real básicamente desde una comprensión muy simple. Desde luego, esto nos lleva a cometer un montón de errores cuando hablamos de un problema social, digamos, y querer reducir todo el problema a una simple y mera explicación. Un problema bien de la actualidad y de la posmodernidad, si se quiere. En ese sentido, el ecologismo comprende que todo está bien al salir de la naturaleza, pero entra en conflicto al, digamos, entrometerse el hombre, principalmente el hombre moderno, aquel que ha creado de alguna forma la revolución industrial. Y es a partir de acá que van a surgir varias concepciones bastante interesantes de personajes bastante dignos de estudio, como Paul Ehrlich, cuando dice que básicamente tendríamos que comprender a las sociedades humanas como una especie de cáncer y tratar en consecuencia de crear una especie de sociedad un poco más saludable. Insisto, estos son los peligros de las ideologías, obviamente parten desde una comprensión diminuta de un problema real que es bien complejo y que obviamente no se puede explicar en base a tan escasos criterios, digámoslo así. Bien, genial. Genial porque vamos dándonos cuenta cuáles son las motivaciones, cuáles son los fines del ecologismo y a quienes comprende y a quienes compromete, ¿cierto? Realmente es una problemática que la gente subestima bastante porque dicen, no, pero si el ecologismo es calentamiento global, ¿no? Y no contaminar, pero es que en realidad hay mucho más que solamente no contaminar y el calentamiento global, porque bueno, hay gente que dice que hay calentamiento global, pero hay gente que se muere de frío, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero realmente esto se ve muchísimo, ¿cierto? Eso se ve muchísimo y no solamente, por ejemplo, en el aborto, porque hay gente que dice, no, pero el aborto es contra la realidad. Bueno, es parte de, pero más allá de eso hay temas culturales que la gente pasa desapercibido, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a cuántas personas conocemos que prefieren no tener hijos? ¿No? Porque tienen otras, no sé, otras motivaciones. Entonces, este es un tema que pues compromete a muchos y está muy, muy arraigado con temas que no podemos percibir tan fácilmente, pero que está siempre presente, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que sean las fallas del ecologismo? Bueno, principalmente me gustaría rescatar algunas cosas que vos bien has mencionado. Principalmente, digamos, hoy, incluso a día de hoy, a pesar del calentamiento global del cual tanto se nos habla, siguen siendo más las personas que a nivel global mueren por frío que por calor. De hecho, está corroborado por un estudio del año 2018, publicado en la revista The Sunset por Antonio Gasperrini, un importante científico del Reino Unido. Por otro lado, vos mencionabas el tema del aborto, lo cual es muy interesante
Porque a menudo en el sector provida, un error frecuente que suele suceder, es que comprendemos que el aborto atañe absolutamente a todo lo que tiene que ver con el control de la natalidad, cuando obviamente no es así. De hecho, si vamos a los hechos, el ecologismo es, de hecho, el movimiento que de alguna forma legitima la mayor parte de las biopolíticas de control de la natalidad que conocemos hoy en día. Así, por ejemplo, cuando uno habla de lo que fue el Memorándum 200 de Henry Kissinger, por citar tan solo un ejemplo, que de hecho se convierte en una política de Estado de los Estados Unidos en el año 75, bajo la presidencia de Gerald Ford, él básicamente legitima todo su accionar en base al miedo del agotamiento de los recursos naturales que ya habían sido los intelectuales ecologistas los que habían difundido a lo largo de toda la década del 60. Bien, en este sentido, Paul Ehrlich, por ejemplo, cuando escribe La bomba demográfica del año 1968, está diciendo básicamente lo mismo. Los recursos se van a agotar porque son finitos en un planeta que se encontraba viviendo un aumento demográfico que podría haber sido catalogado como en proporción exponencial. Entonces, en un mundo de recursos finitos, necesariamente se deberían ir reduciendo constantemente. Algo similar escribe Garrett Hardin en el mismo año en su Tragedia de los Comunes, un ensayo de gran influencia durante la década de los 60, donde termina por concluir que la mayoría de los problemas sociales que se encontraban experimentando el mundo moderno de aquella época podrían solucionarse simplemente reduciendo la cantidad de habitantes en el planeta al mismo tiempo que la calidad de vida. Bien, entonces vemos cómo a lo largo de todos estos años se va legitimando de alguna forma la idea de que somos muchos en un planeta que no alcanza para todos, como diría Edward Goldsmith, otro ecologista de los 70. En este sentido, ¿a qué quiero llegar? Que básicamente el aborto es tan solo una de las tantas facetas de lo que atañe al control de la natalidad. ¿Por qué? Porque ya sea que uno hable de Henry Kissinger en su Memorándum 200 o de Paul Ehrlich en su bomba demográfica del 68, los principales impulsores del control de la natalidad, siempre estuvieron de acuerdo en última instancia en un aspecto fundamental, que es el control de la natalidad se da de forma mucho más efectiva cuando no se impone y cuando se ofrece como una alternativa voluntaria, cuando se atañe a lo que respecta a la libertad de los individuos. Bien, entonces el aborto va a ser comprendido como una instancia última cuando el bebé, digamos, ya se encuentra dentro de la madre y que es, en todo caso, una consecuencia indeseada, porque si vamos a los hechos, el aborto es una práctica tan invasiva que incluso hay feministas que hablan, digamos, de su experiencia traumática, a pesar de que ellas mismas lo militan. Entonces, lo que se fue promocionando fue una suerte de control de la natalidad mucho más, digamos, difuminado en algún sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir? Se fueron promocionando ideas como, por ejemplo, que no se debería tener hijos a edad muy temprana, porque en todo caso eso podría, digamos, retrasar las expectativas de un buen puesto laboral, o que primero habría que terminar una carrera universitaria antes de tener hijos. Incluso, fíjate vos qué loco todo, hay gente que hoy en día cree que tener un perro o un gato equivale a tener un hijo, cuando sabemos obviamente que es una locura, pero hay gente que internamente, digamos, lo ha asimilado de esa forma. A esto Paul Ehrlich, por ejemplo, se refiere como evolución cultural. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente hay que la información en nuestra década se transmite mucho más eficaz y velozmente que en cualquier otro periodo de la historia. ¿Qué quiero decir? Antes, para que una idea se termine por
propagar de alguna forma a lo largo de todo el mundo, podían pasar décadas, incluso siglos. Hoy en día, sin embargo, es todo mucho más simple. Lo que se ha conseguido es, bueno, de alguna forma adentrarse en la mente de las personas a través de métodos de ingeniería social que básicamente terminan por legitimar este tipo de ideas. Incluso, fíjate vos, hace un par de semanas salió una noticia que tuvo mucha repercusión, que el príncipe Harry y su esposa habían sido premiados por su decisión de tener tan solo 2 hijos. Bien, esto salió en las cadenas más importantes de noticias. Fueron premiados por una organización que justamente está presidida por nada menos que Paul Ehrlich, ¿no? Digamos, siempre son los mismos personajes que terminan por salir, digamos, en el fondo. Ahora bien, ¿qué significa que tengan solamente 2 hijos? Esto va a sonar un poco tonto, pero si fuese tan evidente no tendríamos que estar explicándolo. Para que haya un incremento de la población en última instancia, el número promedio de hijos que tendría que tener una pareja es de al menos 3. Es decir, están papá, mamá, un nene y una nena, equivaldría a que todos se mantengan en las mismas condiciones. Porque el día que los padres ya no estén, básicamente vamos a haber mantenido a la población tal cual estaba desde un principio. Entonces, lo que se busca es la estabilización gradual de la población para la posterior reducción. Esto, aunque suene un tanto conspiranoico y lo que a la gente se le llegue a ocurrir, de hecho, salió en una publicación de la revista Bioscience en un estudio del año 2018, donde 11.000 científicos de todo el mundo abordaron una serie de proyectos para de alguna forma enfrentar el calentamiento global, donde decían que uno de los 6 puntos principales para atacar dicho fenómeno, digamos, necesariamente tendían a la estabilización y a la posterior reducción de la población en un marco en el que se integren las condiciones sociales más requeridas, que bueno, en teoría siempre busca la ONU, ¿no? En otras palabras, lo que quieren es reducirte a vos, que no tengas hijos, pero bueno, tus derechos de alguna forma van a estar incluidos en el packaging y todas estas cuestiones que suelen abordar. Sí, bueno, tengo algunos puntos que has tocado, que es muy, muy interesante todo, realmente yo estoy tratando de captar todo, anotar ideas, porque se me va, pero empezando por el tema del aborto, efectivamente, yo como activista, siempre veo que la gente habla, no, pero es que quieren controlarnos y el aborto es la principal manera de... No, o sea, hay pocas personas que quieren abortar comparada a la cantidad de personas que no quieren reproducirse o quieren tener pocos hijos, ¿no? Entonces uno ahí cuando dice, no, yo quiero tener 7 hijos. ¿Cómo vas a tener 7 hijos? 5, 3, ¿cómo vas a tener tantos hijos? No vas a poder ni con uno, ¿no? Entonces, está esa parte cultural, cognitiva tan esencial para el movimiento ecologista. Y efectivamente el movimiento ecologista lo que busca en realidad es poner al hombre como el destructor del planeta y al planeta sobre el hombre, ¿cierto? Entonces, no importa que el hombre se perjudique, lo que importa es que el planeta no se perjudique. El hombre podría contaminar de cierta forma, pues sí, pero al comparar, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿A quién vamos a primar por sobre el otro? Entonces, después cuando hablabas sobre el tema de la sobrepoblación, a mí me parece algo muy importante. ¿Qué opinas sobre el tema de la sobrepoblación? ¿Realmente existe una sobrepoblación? Ya he hecho un artículo yo sobre ese tema, pero coméntanos un poquito más sobre eso. Y lo hacemos. Bien, hay que diferenciar 2 conceptos muy diferentes en primera instancia. Cuando uno habla de sobrepoblación, no habla de densidad demográfica. Y estos son 2 aspectos claves para considerar. Cuando uno hace referencia a la densidad demográfica, está hablando del número promedio de habitantes de una determinada zona geográfica. Por ejemplo, un estado, una nación, un país, lo que se te ocurra. Eso es la densidad demográfica. Por otro lado, tenemos el concepto de sobrepoblación. Si bien no hay un concepto que sea unívoco de todas las organizaciones o de todos los intelectuales que han abordado esta problemática, yo me quedaría con la de
Paul Ehrlich, obviamente haciéndole un poco de honor a toda su vasta obra, cuando él en el año 93 explica la explosión demográfica, su último libro, si no mal recuerdo. En esta obra él define a la sobrepoblación como, digamos, un determinado periodo de una población específica, de animales, de seres humanos, lo que se te ocurra, en el cual hay tanta cantidad de individuos de esa determinada especie en una zona geográfica determinada que en el corto plazo terminan de agotar los recursos no renovables y hacen que los recursos renovables se vuelvan no renovables por la velocidad en la que los están consumiendo. Imaginemos un prado comunal, no sé, una determinada cantidad de vacas, por ejemplo. Bueno, habrá sobrepoblación cuando agoten el lago que de alguna forma abastecía a esa zona, es decir, agotaron el recurso no renovable y al mismo tiempo ya no crecen los pastizales porque el número es tan grande que necesariamente agotan los recursos naturales. Eso sería un ejemplo de sobrepoblación. En este sentido, los seres humanos estamos sobrepoblando el planeta, se agotan los recursos naturales a esa velocidad que él dice. Bueno, básicamente no. De hecho, desde 1753, el valor promedio de las principales materias primas para abastecer a la industria no ha hecho sino disminuir. Bien, a tal punto que cuando en el año 90 el economista estadounidense Julian Simon le juega una apuesta a Ehrlich, le dice que, escoja una canasta de 5 materias primas básicas, las cuales él creyera que en un periodo de 10 años se iban a agotar, o cuanto menos iban a ser mucho más escasas. ¿Qué es lo que sucede? Que de diciembre del año 90, fecha de iniciación de la apuesta, hasta diciembre del año 2000, a pesar de un incremento demográfico de más de 800 millones de personas a lo largo de todo el mundo, la canasta de esos 5 materiales, el valor, promedio de esos 5 materiales, se redujo en casi un 50%, hasta el año 2000. En el año 2016, los mismos elementos fueron analizados en un estudio de la Universidad Metodista del Sur y se concluyó que eran aún un 25% más económicos de lo que eran en el año 2000. Bien, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de recursos no renovables, obviamente. Cobre, tungsteno, estaño, níquel. ¿Qué es lo que sucede? Que en un mercado relativamente abierto, digámoslo así, cualquier escasez de la oferta causaría per se que el valor económico de la misma se eleve, de tal forma que en economía lo que sucede es que un incremento del valor va a ser más rentable buscar nuevas alternativas para adquirir productos mucho más económicos, obviamente. Nadie va a querer consumir algo que es mucho más caro si puede tener algo de la misma calidad a un precio menor. Esto en economía se conoce como efecto sustitución. A modo de ejemplo, en el año 72, el Club de Roma, una de las organizaciones ambientalistas, digámoslo así, más importantes del planeta aún a día de hoy, había dicho que en los próximos 36 años se iban a agotar las reservas conocidas de cobre, en especial si China instalaba cabinas telefónicas. Año 72. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el cobre, el valor promedio en todo el mundo, también se ha reducido. ¿Por qué? Básicamente porque hoy usamos cada vez más cables de fibra óptica y tecnología inalámbrica, es decir, ya no utilizamos cobre en las mismas proporciones en que lo hacíamos, y esto a pesar de que la población en el mundo no ha hecho sino incrementarse, indudablemente. En este sentido, ¿qué es lo que sucede? Nuestras demandas no se corresponden con los productos, sino lo que nuestra capacidad de innovación nos permite realizar con ellos. Tomemos otro ejemplo. Durante milenios, África estuvo cargada de piedras de coltán, las cuales no tenían valor económico alguno, porque no servían para nada en ese contexto.
Sin embargo, cuando este mineral comienza a ser utilizado para la fabricación de dispositivos electrónicos, su valor se incrementó naturalmente y hoy es mucho más preciado, a la vez que mucho más cuidado que en tiempos de antaño. Pero es importante considerar estos aspectos en última instancia. Nosotros no demandamos materias primas porque sí, sino en base a lo que nosotros podemos realizar con ellas. Fíjate vos qué curioso, en el siglo XIX William Jevons, un economista británico de gran renombre en ese momento, vaticinaba el agotamiento del carbón. Obviamente, pleno siglo XIX, Reino Unido, digamos, el carbón era utilizado para absolutamente toda la industria. Sin embargo, nunca se agotó. De hecho, hoy tenemos a nuestra disposición más reservas que en cualquier otro momento de la historia, y esto a pesar de que los ingleses lo extraían de China desde el siglo XIII. ¿Qué es lo que sucede? Que a poco de andar, el carbón fue sustituido, para bien o para mal, por el petróleo, y obviamente su valor se redujo. Claro, totalmente de acuerdo. Hay cuestiones que me sorprenden mucho porque no las tenía presentes y te agradezco un montón. Ahora que hablas de China, cuando dijiste lo de China se me prendió el foco. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente, por qué las organizaciones, por qué los más grandes combatientes de esos problemas no hablan de China? Entiendo que China pues podría incluso contaminar más que los demás países. ¿Por qué no hablan de China? Bueno, China no es estrictamente un tema de contaminación, ¿no? Pero China es el principal emisor de dióxido de carbono de todo el planeta. Eso por empezar. El cual, ya que estamos hablando de esto, no es necesariamente un contaminante, sino que es el componente esencial de la vida. Eso es algo que a veces la gente no suele comprender. Digamos, donde hay vida hay dióxido de carbono, como diría Martin Harry, y donde hay dióxido de carbono hay vida. O sea, sin dióxido de carbono no existiríamos. Eso por empezar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un contaminante necesariamente, ¿bien? Pero ya vamos a llegar a eso seguramente. Por otro lado, ¿por qué nadie habla de China? ¿Por qué la ONU en su COP26 no tuvo ningún representante chino, siendo el país que realmente mayor contaminan de todos, digamos? En lo que son las evaluaciones ambientales de Yale, que se realizan de forma anual en base a 21 categorías ambientales, China siempre está entre los últimos puestos de calidad ambiental, junto con la India y junto con algunos otros países que generalmente se posicionan entre las últimas y peores posiciones de 180 países. Si vos sos el más contaminante, claramente hay un problema muy serio. Ahora bien, ¿por qué nadie critica la situación china? Básicamente, yo te diría por la siguiente idea. Para que el mundo pueda ser, entre comillas, más verde, alguien necesariamente tiene que contaminar. ¿Qué quiero decir con esto? Nos encontramos en un contexto energético mundial que es muy delicado, principalmente por el desabastecimiento energético de la Unión Europea en general, por ejemplo, en base a lo que es su modelo de desarrollo de las energías limpias. Digamos, un punto esencial de la Agenda 2030, que ya se está implementando desde hace algunos años, de hecho se firmó en 2015, es el reemplazo de las actuales fuentes de energía por fuentes renovables, entiéndase energía eólica, energía solar, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que no pasaron siquiera 6 años completos que la Unión Europea ya reemplazó sus principales fuentes de energía de carbón por todas fuentes, entre comillas, renovables. Entiéndase, insisto, eólica, solar, etc. Obviamente esto causó un gran desabastecimiento en el Reino Unido, en Alemania. Alemania, que es la joya verde de la Unión Europea en algún sentido, gracias a los mandatos de Angela Merkel, hoy en día prácticamente se encuentra sin energía eléctrica, gracias a lo que ellos denominan un invierno largo e inusual. O sea, el planeta se está calentando, pero justamente Alemania, el país más limpio del mundo, está viviendo un periodo frío que rompió todos los esquemas. ¿Qué sucede con esto? Que absolutamente todas las fuentes de energía renovables
incluso los autos eléctricos y muchísimos dispositivos electrónicos que tenemos todos en nuestras casas, necesariamente se construyen con lo que se denomina los metales raros, que son una lista de 17 componentes catalogados en la tabla periódica, que se llaman así justamente porque es muchísimo más complicado encontrarlos en la corteza terrestre que cualquier otro material convencional como cobre o cualquiera de los más conocidos, digamos. En este sentido, ¿cuál sería el problema? Bueno, básicamente que como son más escasos, es mucho más difícil hallarlos en la corteza terrestre, por lo cual generalmente se tiende a contaminar mucho más. Entiéndase minería a cielo abierto, volar una montaña completa, incluso en muchísimos casos, como se muestra en el documental La cara oculta de las energías renovables, que está disponible en YouTube y dura menos de 1 hora para quien quiera verlo. Entonces, ¿qué sucede? China maneja aproximadamente entre el 75 y el 70% de la producción mundial de estos 17 materiales imprescindibles para las nuevas energías. Bien. Eso obviamente le otorga una posición más que cuasi monopólica, digámoslo así, contra un 12% que maneja Estados Unidos, o sea, nivel ínfimo, estamos hablando de un 70 contra un 10 o menos incluso. Esto obviamente le otorga casi completa impunidad frente a la ONU, frente a la Unión Europea, y obviamente también mucho rédito económico, porque digamos, si vos concentrás casi el 70% de la producción de materiales que sí o sí necesita el mundo para cumplir con los estándares de la Agenda 2030, bueno, básicamente vos podés jugar con los precios a como dé lugar. De hecho, esto ya ocurría en el año 2012. Piénsese que el gobierno de entonces de Barack Obama, junto a la Unión Europea de aquel entonces, mucho más fuerte que hoy, ya había denunciado frente a la Cámara de Comercio Internacional que China justamente estaba sacando rédito de ello. En ese momento, Estados Unidos utilizaba estos materiales para lo que refiere a tecnología militar. Hoy en día, con la presidencia de Joe Biden y su vuelta al Acuerdo de París sobre cambio climático, por ejemplo, es imprescindible que el gobierno, digamos, de alguna forma tome todo lo que son estos parámetros climáticos para reemplazar las actuales fuentes de energía, lo cual obviamente va a ocasionar un gran desempleo. Pero cerrando un poco la idea, ¿por qué nadie critica a China? ¿Por qué nadie menciona a China en lo que son estándares ambientales? Bueno, básicamente por eso, porque enfrentarse hoy día a China no solo implica enfrentarse a una potencia económica, no solo implica enfrentarse, digamos, a tal vez la mayor potencia del mundo hoy, sino también que básicamente para continuar con su mentira del cambio climático antropogénico y todo lo demás, precisan necesariamente de las materias primas que China hoy en día exporta y que el resto del mundo prácticamente no tiene. Perfecto, perfecto. Me acabas de dar toda una cátedra y estoy con todas las ideas nuevas en mi mente. Bueno, esas eran preguntas que yo tenía sobre ecologismo, porque como te comenté, yo no soy experta en ecologismo, o sea, tendré otras habilidades, pero realmente ecologismo sé poco. ¿Cuál es la forma en la cual tú recomendarías reaccionar frente a todos los temas culturales? Porque, como lo hablamos al principio, esto no es una cosa solamente de hablar de la ONU, hablar de cosas mucho más específicas, científicas, sino que lo vemos en la cultura a diario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma que tú recomendarías para que como ciudadanos, como individuos, podamos reaccionar ante el ecologismo? Bueno, habría que en primera instancia trazar una distinción que creo yo no hemos abordado, pero fundamentalmente habría que comprender que ecologismo no es igual a ecología. Bien, ya lo planteaba Dominique Simond, pionero del ecologismo francés y padre incluso de Amigos de la Tierra, una de las ONGs más importantes del ambientalismo a nivel internacional. En este sentido, cuando nos referimos a ecologismo, nos referimos a un ismo que justamente refiere a una ideología. Bien, recuerden
el concepto de ideología de Marx es una serie de conceptos que obstaculizan de alguna forma el recto juicio de los individuos. Bien, es algo que trata de dar una explicación muy resumida de un problema que es muy complejo y que no se puede abordar en esos parámetros. En este sentido, hablar de ecologismo necesariamente implica de alguna forma entrar en una nueva religión, implica entrar en la religión del siglo XXI, en la cual justamente se entiende que es el ser humano el cáncer del planeta, que habría de llevarlo en última instancia a una situación de catástrofes ambientales que sería como una situación límite. Bien, cuando uno lee o escucha o diserta con un ecologista, siempre maneja más o menos el mismo discurso. Para ellos el mundo puede acabar mañana desde hace 60 años. Es decir, yo estoy a punto de presentar un libro sobre el tema, específicamente sobre el tema con Horacio. Esperamos que pueda salir en diciembre, a más tardar en enero. Y básicamente he tenido que leer al menos 30 personajes distintos, todos del ámbito ecologista. Y es sumamente redundante esa lectura, porque justamente siempre están hablando de los mismos temas. Para ellos el humano es una especie de cáncer, y el cáncer obviamente hay que extirparlo en última instancia. Por eso todos y cada uno de sus principales ideólogos siempre han mencionado el control de la natalidad como una política exhaustiva a implementar. Piénsese, por ejemplo, en lo que es el cambio climático antropogénico. Digamos, si es el humano el que está causando el cambio climático, bueno, básicamente hay que dar una solución atacando el problema. Bien, y esto incluso es algo que ya reconocía la propia UNICEF en el año 92, cuando publica un estudio en el que concluye que sería mucho más económico invertir en control de la natalidad que en nuevas energías limpias. Fíjate vos, nunca lo van a reconocer abiertamente, pero siempre está la misma idea en algún punto. Entonces, partiendo de esa base de la distinción entre la disciplina científica y entre la ideología, en algún sentido, del siglo XXI, hay que comprender que el humano, como cualquier ser vivo, siempre está modificando su entorno. Esto no quiere decir contaminar necesariamente. Los humanos siempre vamos a modificarlo, como lo hacen el resto de los seres vivos. Ahora bien, ¿qué sucede? Que generalmente son las naciones, por ejemplo, con menores regulaciones ambientales, por paradójico que suene, las que obtienen un mejor desempeño ambiental. Fíjate vos qué curioso, en las evaluaciones anuales de la Universidad de Yale, siempre estoy pensando principalmente en el estudio del año 2018, que creo que fue el último, porque en 2019 no se realizó y en 2020, bueno, obviamente todos sabemos qué pasó. Principalmente en el 2018, pero en los estudios anteriores también sucedía, son los países, digamos, entre comillas, más libres, que más adhieren al comercio internacional, que protegen mejor los derechos de propiedad, digamos, todo ese tipo de cuestiones, los que obtienen un mejor desempeño ambiental. A tal punto que 7 de los 10 países más libres catalogados en las investigaciones de la Heritage Foundation son 7 de los 10 países más libres, se encuentran entre las 15 naciones con mejor desarrollo ambiental. Mientras que de los 10 países más regulados, con economías más estatizadas, digámoslo así, y que mayor protección brindan a todo lo que son las cuestiones ambientales, desde un foco ideológico, obviamente no hay que perder esto de nuestro punto de vista, mientras que 4 de los 10 peores desempeños ambientales, se encuentran entre las 15 economías más estatizadas. Obviamente no se intercalan países entre ambos grupos. A modo de conclusión, digamos, ¿cuáles serían los requisitos, en última instancia, empíricos que la evidencia nos ha brindado para
decir que se protege mejor al medio ambiente? Bueno, básicamente cuando hay un sistema legal, propicio, que sea serio realmente, cuando se protegen los derechos de propiedad, cuando las especies en peligro de extinción, como sucedió por ejemplo en África, quedan a resguardo de las tribus locales, no a resguardo, digamos, de burócratas y de personas del Estado, sino de las personas que justamente se han criado generación tras generación en una determinada zona específica, y que incluso han creado zonas de reserva mediante las cuales se ha empleado a las personas de la tribu, y que muchísima gente va a visitar, y de esa forma se desarrollan las industrias. Entonces hay que comprender que el humano no está en el mismo nivel que los animales, como muchas veces se nos ha dicho, sino que es nuestra propia dimensión cultural la que nos posiciona, para proteger a todas las especies. Lo que sucede es que muchas veces se tiende a creer que el humano en última instancia no debería estar por encima, digamos, de los animales y cosas por el estilo, pero es absurdo creer eso, porque no estás elevando el estatus de los animales, sino que estás rebajando al humano, que es el único entre todos los seres vivos que posee una dimensión cultural, que posee raciocinio en última instancia. Siempre Horacio coloca, digamos, el mismo ejemplo. Si vos dejás a 2 lobos con 2 ovejas en un establo cerrado, cuando aparezcas el día siguiente no va a haber más gallinas en última instancia. Si vos dejas a 2 gallinas y a 2 seres humanos y volvés dentro de muchos meses, vas a tener muchas más gallinas seguramente, vas a tener muchos más pollitos, vas a tener a los 2 humanos, porque seguramente se van a haber administrado en base a los recursos que tenían disponibles. Fíjate vos un último ejemplo así bien curioso. En Argentina, país exportador de carne vacuna, si los hay en el mundo, durante el siglo XIX y previo, digamos, a la segunda etapa del siglo XX, las vacas estaban en peligro de extinción en Argentina. Obviamente las vacas no vinieron, no son, digamos, un animal local, sino que vinieron desde Europa, pero lo importante es lo siguiente. Estaban en peligro de extinción y fue cuando se les otorgó a los granjeros locales, digámoslo así, derechos de propiedad sobre las vacas, cuando las mismas comenzaron a crecer. Claro, se desarrollaron las 2 revoluciones tecnológicas del momento, que eran la marca y el alambrado, para permitir que las personas locales pudiesen proteger a las vacas en este caso, y obviamente su nivel se incrementó. Bueno, me encantó el ejemplo que de hecho lo había escuchado en algún momento de Horacio. Y sí, de hecho justo te iba a preguntar, ¿qué opinas sobre el tema del veganismo? O sea, ¿cuál es la relación, si existe alguna relación entre el ecologismo y el veganismo? O sea, porque estamos de acuerdo con que en temas de dignidad ontológica, por el hecho de que el ser humano posee no solamente capacidad de razonar, sino la sociabilidad y la eticidad también, que son habilidades, capacidades a desarrollar, que son tu puente del humano. Somos superiores en dignidad, pero más allá de eso, que concordamos, ¿cuál es la relación que existe entre el veganismo y el ecologismo? Bueno, no necesariamente son lo mismo, como tampoco todos los ecologismos, que hay una gran diversidad, son lo mismo. En todo caso, los englobamos porque obviamente todos tienen una estructura en común, todos tienen una serie de características propias que son iguales a pesar de sus divergencias internas. Ahora bien, el veganismo no necesariamente es lo mismo que el ecologismo, eso por un lado. ¿Qué es lo que sucede? Depende qué corriente del veganismo vos, consultes, va a haber aquellos que digan que todos los seres vivos, tienen la misma dignidad por igual, o va a haber otra corriente que puede decir que, bueno, el humano en última instancia está un escalón por encima, porque obviamente tiene una dimensión cultural que los demás no,
pero que, por ejemplo, van a trazar algunas distinciones, lo que algunos llamarán especismo, de decir que, por ejemplo, algunos tipos de chimpancé o algunos tipos de primates no están por encima, suponete, de una cucaracha o cosas por el estilo. Ahora bien, ¿qué ocurre con el veganismo? Que en última instancia tiene las complicaciones de cualquier otra ideología y los peligros, obviamente, que todas, digamos, tienen en última instancia, digámoslo así. Ahora bien, ¿qué sucede? Suponete que obviamente yo no me voy a meter, digamos, en el plato de cada quien, cada uno es libre de comer lo que se le antoje, yo sobre eso no voy a opinar. Lo que sí voy a recurrir es a los datos duros. En este caso, ¿qué sucedería si, por ejemplo, la población del mundo entero se volviese vegetariana o incluso vegana? Sucede que la dieta vegana generalmente tiene algunos tipos de complicaciones. Generalmente se toman distintos fármacos para suplir determinadas proteínas o vitaminas, obviamente devenidas del hecho de no consumir ningún tipo de alimento que provenga de animales, ¿no? En este sentido, una sociedad que fuese vegana, según la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, en colaboración, si no mal recuerdo, con la Universidad de Virginia, concluyó que una sociedad vegana carecería de ácidos grasos, vitaminas A y B12 y obviamente de todo tipo de proteína animal, lo cual sería increíblemente peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día, con la cantidad de, suponete, carne artificial, carne, digamos, fabricada en laboratorios, como la que está promocionando hoy en día Bill Gates, que ya han demostrado ser cancerígenas en muchos casos debido a la propia composición del tejido, que no es un tejido que esté producido para consumo humano, sino que podría haber sido dedicado a otros tipos de reconstrucciones, por ejemplo, del tejido vivo en la piel, en quemaduras o en distintos tipos de accidentes. Obviamente no están producidas para el consumo humano, naturalmente. Entonces han demostrado ser cancerígenas, por ejemplo. Ahora bien, se nos viene promocionando este tipo de dietas, principalmente desde organismos como la ONU, por ejemplo, quien ha dicho que para reducir los efectos del cambio climático deberíamos dejar de consumir carne, porque emite mucho metano, que sería un gas de efecto invernadero. En ese sentido se nos incentiva a dejar de consumir carne. Ahora bien, ¿los efectos cuáles serían? Bueno, básicamente lo que te mencioné de forma previa, los déficits nutricionales. Por otro lado, tampoco impactaría de forma marcada en lo que refiere al clima. Si vos te pones a analizar los datos así muy exhaustivamente, según el propio Bill Gates en su último libro que publicó este mismo año, Cómo evitar un desastre climático, las emisiones totales de dióxido de carbono, por ejemplo, de lo que refiere a la industria vacuna, podrían englobar casi un 5% de las emisiones totales. Un 5%, insisto en los datos. Sin embargo, las emisiones totales que refieren a toda la industria agrícola, toda, serían alrededor del 25% de las emisiones totales de todo el planeta. Es decir, vamos a eliminar un 5% para seguir promocionando una industria que seguiría emitiendo muchísimo más en proporción, porque imagínate que eliminamos ese 5% y al mismo tiempo se va a incrementar el nivel de emisiones actuales, justamente porque es una industria que de por sí emite gran cantidad de gases de efecto invernadero. Pero por otro lado, tampoco podríamos decir que nuestro actual cambio climático necesariamente desemboca en las actividades humanas, como se nos ha dicho desde hace tanto tiempo. Si vos te fijás, como nos recuerda Patrick Moore, expresidente de Greenpeace, hace 2000 años, por ejemplo, tuvimos el periodo de calentamiento romano, en el cual la temperatura de la Tierra era mucho más elevada que hoy. Pero hace 8000 años aproximadamente, tuvimos el máximo del Holoceno, donde fue aún mucho mayor. Bien.
Sin embargo, luego del periodo de calentamiento romano, tuvimos los años oscuros, un poco más fríos, donde se va a notar un descenso de la temperatura bien marcado, para luego pasar al periodo medieval caliente, donde la temperatura era más o menos similar a la de hoy en día. ¿Qué pasó luego? La pequeña edad de hielo, en la cual los vikingos, por ejemplo, van a salir de Groenlandia, que si vos te fijas en su nombre en danés, Grönland significa tierra verde, y de hecho todos los registros climatológicos, demuestran que hace algunos siglos fue mucho más cálida que hoy en día. Y luego de eso vamos a tener, por ejemplo, en 1600 lo que fueron las glaciaciones de principio del Cuaternario. A lo largo de todo el 1600 Europa va a vivir una ola de frío muy inusual para esos tiempos. Y luego, bueno, vamos a tener alrededor de 300 años de un calentamiento muy gradual. Esto, como reconoce Patrick Moore, son un montón de cambios y sin embargo el humano no tuvo nada que ver con ninguno de ellos. Yo no imagino en el 1600 a ninguna persona manejando un auto como hoy en día, mucho menos había industria. O sea, el ejemplo tonto es para aclarar algunas cuestiones que siempre la parte técnica, obviamente, alguien se va perdiendo y cosas así. Pero lo que sucede es lo siguiente. Se nos ha promocionado la idea del calentamiento global gracias al efecto invernadero. ¿Esto qué quiere decir? La atmósfera, que ya de por sí se compone de distintos gases, por ejemplo de dióxido de carbono, ya estaba presente en la atmósfera y lo estuvo a lo largo de toda la historia. Básicamente la atmósfera retendría muchos gases, lo que al entrar en contacto con la radiación solar concentraría el calor y básicamente haría que la temperatura del planeta vaya en incremento. Ahora bien, ¿qué sucede? Hace algunos años surge lo que es la teoría de cambio climático antropogénico, principalmente sostenida por el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos Climáticos sobre Clima de la ONU. Esta teoría básicamente dice, son los gases de efecto invernadero emitidos principalmente por los humanos los causantes al 100% de nuestro actual cambio climático. Esto lo afirman en su quinto informe de evaluación del año 2014 y lo sostienen en su sexto informe de evaluación publicado este mismo año. Es decir, el 100% del cambio climático se debe a actividades humanas, principalmente emisiones de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que siempre se considera. El cual de hecho es un gas de efecto invernadero menor, pero ya no voy a entrar tanto en detalles técnicos por una cuestión de tiempo. ¿Qué sucede? Tomemos un ejemplo. A comienzos del siglo XX, buena parte del mundo se encontraba en condiciones preindustriales. Bien, había muy pocos países industrializados como Francia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y para de contar, Bélgica en algún punto, lo que hoy es Bélgica, pero nada más que eso, es decir, las emisiones eran ínfimas. ¿Qué sucede? Que luego de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, buena parte del mundo subdesarrollado, pienso especialmente en sectores de África, de Asia y algunas provincias o regiones de Sudamérica, incluso América del Norte, podríamos considerar a Canadá, comienzan a industrializarse, comienzan a incrementar el apoyo económico a sus industrias justamente para dejar atrás el atraso económico, valga la redundancia, que tenían sus economías. Esto obviamente hace disparar las emisiones de gases de efecto invernadero, pienso especialmente dióxido de carbono, no porque lo diga yo, sino por los propios informes de la ONU. ¿Qué sucede? De 1940, pensemos la década del 40, hasta 1975, la temperatura global promedio, es decir, la fracción de temperatura de todo el planeta, en promedio de todos los distintos países, de todos los continentes, lo cual tal vez alguien lo esté pensando, ¿y qué significa eso? Bueno, no significa nada, porque mientras unas estaciones se calientan y otras se enfrían, siempre sucede lo mismo. Pero digamos,
Del 40 al 75, la temperatura mundial promedio descendió durante 35 años de forma ininterrumpida y constante. De tal forma que si en 1940, según los propios los registros de la NASA, era de 0,12 grados centígrados, para 1975, estoy hablando de 3 décadas y media después, y en el mayor proceso de industrialización de todo el planeta, la temperatura era de menos 0,01 grados centígrados. Es decir, después del periodo de mayor concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, según el cual, digamos, el efecto invernadero, la temperatura debería haber escalado como nunca antes en la historia. De hecho, la temperatura mundial se redujo. O sea, ya entramos en algunos conflictos con la teoría. De hecho, fíjate vos qué loco, Guy Callendar, que es el padre del efecto invernadero, hace 80 años predijo, con su propia teoría, que los efectos a largo plazo de mayores concentraciones de dióxido de carbono iban a ser beneficiosas para el planeta. ¿Por qué? Insisto, el dióxido de carbono es el alimento, por ejemplo, de las plantas. Según la propia NASA, es decir, esta agencia espacial que mide las concentraciones y las temperaturas del planeta y que sostiene la teoría de la ONU, hoy el mundo es literalmente un lugar más verde, por ejemplo, que hace 20 años, gracias al dióxido de carbono. Lo mismo sucede en muchísimos espacios del planeta, digamos. India, Estados Unidos, vienen cosechando, cantidades récord de alimentos gracias a las mayores disposiciones de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Y sé que son muchos datos, ¿no? Pero una idea más para ir cerrando. ¿Qué sucede? Si el actual, entre muchas comillas, insisto con esto, el actual calentamiento global fuese realmente debido a los gases de efecto invernadero, sucedería básicamente el siguiente fenómeno. La temperatura de la troposfera inferior, que es la capa inferior, digamos, de la atmósfera donde habitamos nosotros, debería haberse incrementado más o a la par que la temperatura superficial del planeta. Bien, recuerden esto, muchos gases concentrados en la atmósfera, cuando entran en contacto con la radiación solar, debería aumentar la temperatura, más o menos a unos 10 o 12 kilómetros por encima del nivel del mar, ¿no? Según John Christie, un investigador climático galardonado por el Servicio Meteorológico estadounidense, galardonado por la NASA por sus métodos innovadores de medición de la temperatura, la troposfera inferior, que es donde habitamos nosotros, insisto, mientras las temperaturas superficiales se incrementaban, estaba bajando. De hecho, bajó durante toda la década de 1990. Entonces, diría Ivar Giaever, premio Nobel de Física, si vos tenés una teoría y la teoría no se corresponde con los datos que vos vas obteniendo, tenés que cambiar tu teoría, porque lo que pensabas que era, en realidad estabas equivocado.